Hola, un saludo cordial a todos ustedes y antes de empezar con el tema con el que ocuparé hoy este tiempo, quiero advertirles de lo siguiente. Yo no suelo ejercer mucho de abuelo porque mis nietos, dos están en Madrid y el de Lugo, pues afortunadamente necesita poco de mí, pero concretamente hoy que tenía que grabar este podcast, pues resulta que el niño no tuvo colegio y lo he tenido que cuidar yo. Es la primera vez, y tiene 5 años, que me responsabilizo de su cuidado. Doy esta explicación porque está aquí y aunque es muy prudente, podía ser que en un momento dado le diese por decir algo. Y quiero que lo sepan por si oyen una voz de niño, que sepan los motivos por qué esa voz sale. No es nuevo esto que les estoy diciendo y quizá la otra parte que les puedo contar sea más rara porque yo tuve una etapa en la radio allá por finales de los 90 y principios del año 2000. Tenía perro, era un perro Beagle, un perro muy educado, se portaba muy bien y lo solía llevar a la emisora. Y no pocas veces entraba en el estudio en los programas que yo tenía que hacer en directo. Y siempre a la audiencia le hacía una advertencia. Les decía más o menos así: miren, tenemos aquí un perro que está haciendo un curso de locutor perruno. Entonces, si oyen ladridos, no se extrañen porque eso, hay aquí un perro. De esta manera, en un programa, un magazine que dábamos de 12 a 2, no, de 12 a 1:30, pues se hacía este planteamiento desenfadado que ayudaba, pues eso, al tono desenfadado del programa. Por tanto, que con el perro, y me van saliendo las cosas, ya saben ustedes que cuando coge uno una cereza, un ramo, pueden salir muchos más. Y al hilo de esto del perro, les cuento otra anécdota relacionada con él. En una ocasión lo llevé a una entrevista, una conversación que tenía con el director de Caixa Galicia. Entonces, el despacho suyo estaba en uno de los pisos superiores de ese edificio que tiene la ahora Abanca en la Plaza de España. Y subí con el perro en el ascensor y entré a la zona en la que me iba a recibir el director. Pero antes tuve que pasar por otra zona en la que estaban pues un montón o bastantes funcionarios trabajando. Y naturalmente se extrañaron al verme llegar con un perro y se quedaron mirando. Entonces yo atravesé el sitio donde estaban y cuando llegué a la mitad me paré, me volví a ellos y les dije: fíjense ustedes lo mal que andan las cosas, que he traído al perro de avalista. Se quedaron naturalmente todos sorprendidos y yo con las mismas seguí andando hasta el despacho del director de la entidad. Contado esto, tema que quería tratar hoy. Hace unos días les advertí que me apetecía hablarles un poco del pulpo de San Froilán, pero no de si el pulpo está rico o no lo está, que sí está rico, sino por las diferentes vicisitudes que ese número imprescindible de nuestras patronales ha atravesado, ha pasado a través de la historia. El pulpo, por lo que se dice, yo no sé si la historia es absolutamente cierta, pero si non é vero, é ben trovato. O sea, si no es verdad, la anécdota tiene su gracia. Parece ser que el pulpo llega a San Froilán para sustituir a las anguilas, que fueron durante un tiempo el plato típico y en siempre de nuestras ferias y fiestas. Y lo sustituía a las anguilas porque las anguilas habían subido muchísimo de precio.
y como consecuencia se buscó un plato alternativo que fue el pulpo y que empezó muy tímidamente. Habrán visto, incluso creo que estos días ha salido publicado aquí en el periódico, habrán visto una caseta de pulpo que a principios del siglo XX se colocaba pegada a la muralla en el jardín de la Mosquera. Creo que era en el año 1914 o algo así, hace más de un siglo. Y era una caseta totalmente primitiva, hecha con tablas de pino mal clavadas y con un cartel hecho con una brocha que ponía pulpería. Eso durante muchos años fue así y de hecho las pulperías de las que tienen recuerdo las personas que podríamos denominar los viejos del lugar, o sea, los que frecuentábamos las pulperías allá por los años 50 o 60, las pulperías que se ponían en el actual campo de la feria también eran unos edificios muy primitivos, unos edificios hechos de tablas de pino, con maderas hechas con tablas de pino y con bancos de lo más rústico, hasta el punto de que como las tablas no unían bien, no casaban bien, pues por las rendijas entraba mucho viento y la estancia allí era desapacible. Entonces, si se fijan en las fotos que hay de las casetas de pulpo de aquellos años 50 y 60, es muy frecuente ver las paredes de tabla de las casetas protegidas por carteles sobre todo de coñac, coñac soberano, coñac veterano, coñac terry. Estos carteles se colocaban allí no para hacer publicidad de las marcas, sino para tapar las rendijas por las que entraba el aire. La primera vez que empezó, o los tiempos en los que empezó a cambiarse esta fórmula y a entrar en un periodo que fue, desde el punto de vista de negocio, el más brillante de la historia, fue allá por mediados de los años 80, cuando Pepe de la Barra instala la primera caseta, entendida la caseta parecida, aunque no tan perfectas como las que hay ahora, como un recinto en el que estaba cubierto con un tejado convencional, con unas paredes convencionales, con unas mesas convencionales, con sillas normales. Solo quedaba por cubrir el piso, que seguía siendo piso de tierra, y por cierto eso, con ocasión de algún exceso de las lluvias, trajo como consecuencia alguna situación incómoda porque la caseta de Pepe de la Barra llegó a inundarse. Aquello fue el primer paso y animados por eso y también condicionados por unas normas nuevas que dictó el ayuntamiento, las casetas devinieron en lo que son actualmente. Unas casetas que se han convertido en unos restaurantes con todas las comodidades, aire acondicionado, aseos, sillas, mesas, frigoríficos, en fin, diríamos que no les falta un detalle. Pero hay que saber que uno de los atractivos empresariales del pulpo fue que en aquellos años 80 y en parte de los 90 sí que el pulpo y las casetas del pulpo eran un extraordinario negocio. Un negocio en el que algunos de los que instalaban decían: trabajamos un mes y vivimos todo el año. Y sí, es verdad, porque se hacían recaudaciones muy fuertes, muy importantes. Y ahora no es lo mismo. Sigue siendo un negocio, pero de ninguna manera el negocio que la gente se cree. ¿Y por qué? ¿Qué ha ocurrido? Pues miren, ha ocurrido lo siguiente. Primero, antes en Lugo, para comer pulpo, salvo alguna pequeñísima excepción, algún caso muy puntual, había que esperar al San Froilán. Aquí no había pulperías convencionales, o no había nada más que un par de ellas y muy modestas, que de alguna manera respondiesen a la demanda del público. Y entonces se llegaban las fiestas de San Froilán y la gente estaba ansiosa de comer pulpo.
porque hay que reconocer que es un plato muy rico. ¿Qué pasa ahora? Pues miren, ahora hay un montón de grandes pulperías en nuestra ciudad, pero muchas buenas, con capacidad y muy concurridas. O sea, que los lucenses ya no estamos esperando como agua de mayo la llegada de las casetas de San Froilán. Pero ha habido otro hecho que quizá sea todavía más importante, que quizá sea clave, y es que la demanda de los productos que ofrecen las casetas del pulpo se ha reducido a una expresión, no diría que mínima, pero totalmente distinta. Mire, me contaba un empresario del pulpo. Antes las empresas o las instituciones organizaban una pulpada y prácticamente no se ponía límite al gasto. O sea, si había que dar 2 o 3 raciones de pulpo por persona, se daban 2 o 3 raciones de pulpo por persona. Si había que dar 1 o 2 raciones de carne a la maragata por persona, se daban sin ningún problema. Si había que dar vino de marca, se daba vino de marca. Si había que poner al final, para tomar las copas, una botella de whisky para cada 4 personas, pues se ponía una botella de whisky para cada 4 personas. Eso, salvo algún caso excepcional que pueda haber y que yo no conozco, se ha acabado. Ahora una empresa organiza una pulpada y se va al pulpero previamente, al empresario, y le dice, mire, tiene que ponerme usted una pulpada con un presupuesto de 35 euros por persona y ni un euro más. Y entonces esa pulpada pues es una ración de pulpo, una ración de cachelos, un vino de la casa, una media ración de carne a la maragata y a la hora del postre todo lo más un chupito y un helado. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquellas recaudaciones enormes que se hacían, porque a lo mejor en aquella época una comida que hoy cuesta, puesta en euros, pues cuesta 350 euros, porque son 10 personas a 35 euros, pues en aquella época podía costar pues a 100 euros por persona, porque no había coto, no había límite. Naturalmente, las recaudaciones se han reducido. Y la prueba de que la cosa no es tan negocio es que fíjense ustedes dónde están los pulperos que eran de alguna manera tradicionales en el pasado. Se han dado de baja muchos. Prácticamente Aurora continúa, pero porque Aurora ya tiene un negocio de pulpo montado y esta es una cosa más. Pero acuérdense de Alberto, acuérdense a ver si me vienen a la memoria, de Fidel, que se ha muerto, pero llevaba ya muchos años sin subastar y sin tener caseta. El propio Torre de Núñez ha dejado de venir. Y además no es por falta de sitio, porque no sé si saben ustedes o se dan cuenta de que antes había 4 casetas y ahora solo hay 3, y está vacío el sitio de la cuarta caseta de antes. Entonces, ¿será que no es la cosa tan rotunda como era antes? No era eso de trabajo un mes y vivo un año. Es un buen negocio, pero ya no lo es tanto. Por otra parte, las casetas, las instalaciones, el propio personal, digamos que se ha sofisticado. En el caso del personal, por ejemplo, y esto no es una sofisticación, sino hablar de una ilegalidad, yo recuerdo que hace 30 o 40 años era muy difícil que el personal de las casetas, o por lo menos una parte del personal, estuviese asegurado. Yo conozco una chica que estaba estudiando magisterio y que estaba en una caseta montando patatas y jamás tuvo seguro. Ahora están absolutamente todos asegurados y eso es un gasto. Después hay un control mucho mayor de todo lo que se da, del peso, de los precios, en fin. Yo creo que entienden ustedes perfectamente que lo de ahora es sustancialmente distinto a lo de antes. Solo prevalece una cosa, que el pulpo
sigue estando muy rico, que es uno de los platos típicos del San Froilán y que Lugo es uno de los buenos sitios para comerlo. Hasta el próximo programa, gracias por su atención y un cordial saludo.